Coordinación a cargo de Claudia Bosco, vicepresidenta de la Comisión de Estudios de Sustentabilidad Económica, Social y Medioambiental, Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Integrantes del panel: Edgardo Ferré Olive, rector Instituto de Finanzas Públicas; Daniela Luz Clara, gerente de Finanzas Sostenibles SMS Latinoamérica; Martín Gersonsky, fundador gerente general Ecofactory; y Rocío Mendilio, Gobierno Corporativo y Sustentabilidad, BIMA. Hola. Bueno, buenos días, muchísimas gracias a las autoridades de SEMA, felicitaciones por la nueva edición de este evento. Muchísimas gracias también para las autoridades del Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Agradecerles a ustedes por la presencia y muy especialmente voy a agradecer la presencia de mis colegas, miembros de este panel, que han accedido tan amorosamente a participar. Entonces vamos a dar inicio al panel de gestión, reporting y aseguramiento de la sustentabilidad, hablando de mercados sobre impuestos del carbono, mercados de carbono, y sobre todo vamos a hablar de los efectos en el comercio ante la aplicación de mecanismos de ajuste fiscal en fronteras. Y para eso vamos a invitar a que tome la palabra Edgardo Ferré Olive. Edgardo. Buenos días a todos. Bueno, vamos a desarrollar este tema que me parece muy interesante, que es relacionar todo lo que se viene en el tema de la imposición al carbono, impuesto al carbono, los instrumentos económicos que van a ser, el impuesto en sí va a ser los permisos de emisión, así que vamos, no sé, la transparencia, la presentación, por favor, sí. Edgardo, tenés el control, ¿no? Sí, tengo control de esto, no de la presentación. Bueno, pero vamos avanzando. Acá lo que primero queríamos comentar es cuál es el origen de todo esto. El origen de todo esto, creo yo, es el tema de la industria, la revolución industrial y los efectos que se van dando en el tiempo, en el cual se han traducido en un problema con respecto al ambiente por el deterioro del ambiente. Entonces, ante ese deterioro del ambiente, ¿qué es lo que empezamos a trabajar? Empezamos a trabajar todo lo que sea finanzas sostenibles, mercados verdes, tributación ambiental. ¿Y el origen de dónde surge? El origen surge básicamente de lo que establece el Protocolo de Kioto en su momento, año 1987, y el Acuerdo de París en el 2015. ¿Qué es lo que están desarrollando esos protocolos? Esos protocolos lo que están desarrollando es ver qué podemos hacer con el efecto de los gases de efecto invernadero y cómo podemos ir disminuyéndolo. Entonces ahí se empieza a trabajar en todo lo que sea mercados de carbono y la posibilidad también de aplicar tributación de carácter ambiental. Ese no soy yo. No, Edgardo, no te preocupes que ya veo que están ahí técnicamente solucionando. Entonces ahí lo primero que les iba a comentar es, el Programa de Naciones Unidas del Medio Ambiente cumple sus 50 años y hace un informe muy interesante y pregunta, ¿por qué esto de 1,5 grados de incremento de temperaturas antes de la actividad preindustrial? Y porque si no atacamos este tema a través de todas las empresas privadas y a través del sector público, nos vamos a encontrar que ese incremento de temperatura va a ser del 1,5, puede pasar al 2, al 2,5, al 3, y eso que va a traer. Va a traer sequías, va a traer quemas de pastizales, incendios, va a traer un tema muy problemático con respecto a la naturaleza, con respecto a la pesca local, por ejemplo. Si se llega a 3 grados, no vamos a tener pesca. No vamos a tener pesca, no vamos a tener alimentos y no vamos a encontrar. ¿Cuál es nuestro lema en general? Nosotros desde acá, Claudia es una funcionaria acá del Consejo que está en la Comisión de Desarrollo Sostenible, igual que la doctora García Fronti. Acá el lema nuestro es el desarrollo sostenible. Entonces, ¿qué pasa? No vamos a llegar a lograr un desarrollo sostenible, sino
que si no se hace algo de forma inmediata nos vamos a encontrar con un desarrollo en reversa, o sea, un desarrollo insostenible. Entonces, cuando nos encontramos con esas situaciones, lo que vamos a ver ahí es que ese efecto que va a tener ese incremento de temperatura, no va a ser solamente con respecto a nuestro país, sino que va a ser mundial. Entonces ahí se empiezan a analizar todos los conceptos globales, los mercados de carbono globales, que hay que hacerlo por bloque. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo la Unión Europea? La Unión Europea, por ejemplo, lo que va a hacer es el ajuste fiscal al carbono frontera. ¿Por qué? Porque la Unión Europea trabaja en bloque. Nosotros como Mercosur no trabajamos en bloque. Entonces, ¿a qué tiende esto? ¿A qué es lo que tenemos que llegar? Tenemos que llegar que en algún momento vamos a tener que llegar a trabajar en bloque a través del Mercosur. Entonces, estos problemas que nosotros vemos de carácter ambiental, básicamente pueden ser locales, pueden ser regionales o pueden ser globales. Los locales son los que nos afectan en la vida común y lo que estamos trabajando, o están trabajando todos ustedes por sus actividades, ¿no? Relacionados con huella de carbono, compostaje, el tema de la contaminación en lo que hace a ámbitos locales. ¿En qué entran a jugar los tributos acá? Los tributos acá entran a jugar ¿desde qué punto de vista? Desde el punto de vista que el Estado interviene para orientar conductas. Lo que hace un impuesto ambiental es orientar conductas, no busca recaudación, busca orientar la conducta, que la gente deje de contaminar. Y en lo que hace a ámbito municipal, lo que se nota es la existencia de tasas. Ustedes vivirán en provincias o localidades donde las provincias se van estableciendo tasas de carácter municipal, impuestos de carácter provincial, y algunos de ellos tienen efectos puede ser con los residuos, ¿no? O con algún tipo de tasa de higiene y de ambiente, etc. Entonces ahí lo que van a tener que hacer con esos conceptos es insertar dentro del tema del ambiente todo lo que sea el ordenamiento tributario. Entonces ahí entran a jugar, por un lado, los grandes mecanismos que se pueden utilizar a los efectos de cumplimentar con lo que establece el Acuerdo de París. El Acuerdo de París, básicamente, si ustedes lo analizan, el artículo 6 es el que habla de un mercado de carbono. Son mercados cooperativos, pero puede ser que no esté relacionado con el mercado directamente, sino lo que se busque sea insertar nuevos métodos, tecnología, etc. El artículo 6.4 es el típico del mercado de carbono, que ahora en la conferencia de las partes este año en Belén se va a tratar de insertar ese concepto. Entonces, cuando se analizan estos, nos encontramos entonces ahí ante la figura de, bueno, ¿qué pasa con los mercados de carbono? Los mercados de carbono, obviamente, los regulados en Argentina, hoy por hoy, no se están aplicando. Lo que se está aplicando en Argentina son los bonos de carbono voluntarios. Y lo que hay que tener en cuenta es el tema de la diferencia entre el mercado de carbono y las finanzas sostenibles. Ya vemos, tenemos presentación. Y yo, como ya dije todo, ya casi cerraría, no sé los tiempos, porque yo empiezo a hablar y no, te damos unos minutos más, como para repasarla. La idea, obviamente, es el tema del instrumento económico. Hay que fijar el precio del carbón, se está trabajando mucho en Global Tax de carbono, es un impuesto internacional, no sé si se logrará o no. Básicamente esto les comentaba la importancia, fíjense el impacto que tiene esto en las sequías, en las quemas de pastizales, etcétera, que no es lo mismo tener un incremento del 1,5 grados, que es lo que dice el Acuerdo de París, tratar de limitar ahí a llegar a 4 grados centígrados de incremento de temperatura. ¿Está? Después también el tema de qué pasa con las costas. Ustedes saben que los arrecifes básicamente van a ir desapareciendo, un alto incremento que se van a dar en las costas, por la cual también islas también se van a ir dándose en esa situación de desaparición. Lo que les comentaba, ¿no? La importancia de los impuestos o los problemas que se pueden dar, si son globales, regionales o locales. Los locales, en materia tributaria, que es la que yo más me ocupo, se relaciona básicamente con tasas ambientales. Los regionales, tener cuidado qué pasa en distintas jurisdicciones. En un momento tuvimos una discrepancia con Uruguay, con la pastera de Frevento. Bueno, ¿qué se hace en esas situaciones? Y los globales, que básicamente van a estar influenciados por dos grandes conceptos, que son la quema de combustible fósil y la deforestación. Son los dos elementos que más afectan el ambiente. Entonces hay que ver, bueno, qué es lo que voy a hacer con respecto a esos conceptos, qué políticas voy a aplicar
con respecto a esos grandes efectos negativos en el ambiente y tengo que ver si puedo aplicar algún tipo de impuesto ambiental de carácter global. El impuesto al carbono en Argentina se ha establecido con la ley 27430, es un instrumento que me va a ayudar para fijar el precio del carbono. ¿Y cuál es el objetivo en sí del impuesto? El objetivo del impuesto es darle un valor a las externalidades de carácter negativo. Esto lo pagamos nosotros como consumidores al cargar combustible, porque está incluido esto dentro del precio del combustible. El mercado del carbono también busca instrumentos de precio del carbono. Fíjense en Europa el ETS, Emission Trade System, que son los mercados de carbono europeos, está muy consensuado y es muy fuerte. Lo que les digo es esto siempre hay que trabajarlo en bloque. Entonces hay que tratar de ver cómo lo podemos hacer dentro del ámbito latinoamericano o en el ámbito de, por lo menos, de Mercosur, ¿no? Es un mecanismo en el cual se pasa el mecanismo de cap and trade, se hace emisiones pero tiene un tope. Entonces en función de si yo contamine más o contamine menos, entro en un comercio de compra y venta de emisiones y Argentina la está evaluando su inclusión. Los bonos verdes, que después acá las compañeras se van a expedir con respecto a el tratamiento de estos bonos verdes sustentables y su análisis desde el punto de vista de la aplicación por parte de entes públicos o privados. El BID en su momento estableció qué aspectos hay que tener en cuenta como la política fiscal para el cambio climático, qué elementos hay que tener en cuenta, y ahí entra todo lo que estamos viendo en estas reuniones. En lo que hace específicamente a ingresos y incentivos es, por un lado, analizar los subsidios a los combustibles fósiles, si se siguen aplicando o no, están disminuyendo en el mundo esos subsidios, cómo se aplican los impuestos ambientales o los mercados de carbono, y qué incentivos fiscales hay que dar a las actividades. Ustedes si están trabajando en energía eólica, solar, todo lo que sea energías renovables, saben que por las distintas legislaciones hay tratamientos por los cuales se le otorga incentivos fiscales, se le da ciertos beneficios con relación a los tributos. Y acá también, a la derecha del todo, tienen todo lo que sea financiamiento climático. Este es un estudio de tributación ambiental de 2018 en el cual indica qué incidencia tienen los impuestos ambientales con respecto al Producto Bruto Interno en todos estos países. Lo hace a través de la OCDE, del análisis también a través de Mercosur y de Latinoamérica. Argentina tiene el 1,2% de relación del impuesto ambiental con el PBI. El impuesto ambiental acá está relacionado con energía, transporte y otros. Y en energía siempre hay que tener en cuenta que sea verdaderamente ambiental ese impuesto y no sea solo el impuesto que se cobra por los combustibles, sino que sea el impuesto que se relaciona con el dióxido de carbono. Y para terminar, lo que ya estamos hablando y la estructura que está teniendo la Unión Europea en este aspecto, que desde 2026, y el tema de aranceles, ¿no?, que es conocido por todos y que se le dio mucha importancia este año, pero acá en particular en el tema ambiental, es el tema de la Unión Europea cuando importe bienes de países que no aplican sus propios métodos, que no aplican impuestos ambientales, que no aplican los permisos de emisión europeos, le va a aplicar un arancel. ¿En función de qué? En función del grado de intensidad, del grado de carbono que tengan esos productos. Esto está orientado a un grupo de productos, los cuales tengo entendido que Argentina no tiene un alto margen de exportación, pero esto puede afectar cualquier tipo de producto el día de mañana. Esos productos se relacionan con hierro, acero, etc. Lo que buscan acá es disminuir la fuga de carbón, que los países no localicen sus inversiones en función de realizarlo en espacios donde la normativa ambiental es laxa, no se le exige mucho, entonces le conviene producir ahí, no pagar o no tener mercado de carbón y después trasladar los productos a otros mercados, como este bloque europeo, en el cual a los efectos de salvaguarda y de competitividad, lo que está planteando es, si usted va a traer un producto acá, cumple el mismo requisito que se cumple en Italia, España, Bélgica, el mismo requisito que usted tenga que cumplir en Perú, Argentina, de donde venga el producto. Muchas gracias. Bueno, agradecerte por subsanar el momento de la falta de presentación, te felicitamos por eso. Yo quería preguntarte, ¿cómo ves vos el futuro de los impuestos ambientales en Argentina? Y si el impuesto al dióxido de carbono podría ser considerado un impuesto ambiental. Bueno, no te voy a decir que lo considero verde porque está en el régimen, pero
No, el impuesto ambiental surgió en su momento, ¿por qué? Surgió en su momento por dos temas, ¿no? Era 2017, se quería, había un interés muy grande en participar en la OCDE, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, y aparte había que empezar a cumplir con el Acuerdo de París. La canciller Malcorra en el 2016 lo había firmado la participación de Argentina en el Acuerdo de París, y en la OCDE siempre se ha visto con muy buenos ojos la aplicación de impuestos ambientales. ¿Qué futuro tendrá? El tiempo lo dirá. El tema concreto es que en un litro de combustible la parte que corresponde al impuesto al combustible es mucho más alta que el impuesto al dióxido de carbono. Entonces, ¿qué pasa? Uno pregunta, ¿es un impuesto ambiental? Para hacer un impuesto ambiental tiene que modificar pauta de conducta. Y no se está modificando esa pauta de conducta, ¿pero por qué? No es culpa del impuesto, sino culpa del escenario actual. Porque si yo voy a consumir un litro de combustible, no tengo opción de consumir algún equivalente de energía renovable. ¿Está bien? Entonces, eso hoy por hoy no se da. Y el mayor problema que tiene, desde mi punto de vista, el impuesto al dióxido de carbono, es que el destino no es ambiental. Tiene fondos para el Tesoro, tiene fondos para el ANSES, fondos de infraestructura, pero no tiene un fin ambiental. Entonces, si es un impuesto que no tiene fin ambiental, no es un impuesto ambiental. Bueno, muchísimas gracias, muy claro, Edgardo. Continuamos con el panel, vamos a hablar de finanzas sustentables y para eso vamos a pedirle la palabra a Daniela Luz Clara, que ella nos va a conversar acerca del rol de las finanzas sostenibles y la perspectiva a nivel local y a nivel global, a nivel regional. Bueno, muchísimas gracias, Claudia. Bueno, buenos días a todos y todas. Gracias por estar acá y escucharnos este ratito. Vamos a ver. No, no era. A ver la presentación. Ahí estamos. Avanzamos. Adelante, adelante. Ahí estamos. Bueno, perdón por este ratito. Bueno, lo que vamos a estar hablando hoy un poco es, bueno, ¿de qué se trata? Cuando hablamos de finanzas sostenibles, un poco para contarles, para contextualizar un poco a qué se refiere, algo que se viene escuchando bastante. ¿Qué es esto de la, bueno, un poco ya lo mencionó Edgardo, pero vamos a profundizar un poquito más. Yo una capita más y después Rocío un poco más todavía, así se van con una idea bien concreta de lo que son los bonos verdes, sociales, sostenibles, bonos ODS, bonos temáticos, bonos SBS. Digo, estamos hablando todos del mismo animal y refiere prácticamente a obligaciones negociables que se emiten en el mercado de capitales con ciertas características. Vamos a hablar de cuáles son las motivaciones claves para emitir estos instrumentos, los desafíos, cómo garantizar la transparencia y evitar el greenwashing, de qué estamos hablando en temas de reporte, y algunas tendencias. Voy ahí un poco a contarles muy rápidamente lo de la definición. Cuando hablamos de temas de mitigación al cambio climático, ahí estamos un poco hablando y relacionando lo que mencionaba Edgardo en temas de finanzas, podemos decirles baja en carbono, ¿sí? que refiere a temas bajos en carbono. Cuando eso le sumamos la adaptación al cambio climático, mitigación y adaptación al cambio climático, estamos hablando de finanzas verdes, ¿sí? Toda la canalización de financiamiento hacia esas actividades refiere a las finanzas climáticas. Si a las climáticas le sumo otros componentes ambientales como protección a la biodiversidad, economía circular, temas de contaminación y demás, finanzas azules, también protección de las aguas y los océanos, hablamos de finanzas verdes. Sí, luego en paralelo tenemos lo que son las finanzas sociales, cuando canalizamos financiamiento a proyectos con impacto social, temas de educación, salud, financiamiento a pymes, inclusión social y demás. Esas son las finanzas sociales, ¿sí? Y si a este universo le sumamos temas de gobierno corporativo, llegamos a las finanzas sostenibles,
que son aquellas que canalizan financiamiento hacia proyectos con impacto ambiental y social positivo, generando valor económico, ¿sí? Acá estamos hablando de triple impacto, ¿sí? Bueno, esta es la definición de la Asociación Internacional del Mercado de Capitales, de lo que son los bonos temáticos, para nombrarlos así de una forma más genérica. Es una obligación negociable en términos de mercado argentino, ¿sí? En el resto del mundo se denominan de distintas maneras, de las mismas características que un bono convencional, con la salvedad de que los fondos se comprometen a invertirse en proyectos con impacto ambiental y o social positivo. Y lo particular es que se informa este uso de fondos pre-emisión. O sea, el inversor ya sabe a dónde va a ir su dinero, su capital, antes de comprar este instrumento de deuda, ¿sí? Algo que suma mucho valor, transparencia al mercado de capitales puntualmente. Bueno, acá, se le fue un poquito el formato. ¿Qué impulsa a una empresa a emitir este tipo de deuda, recurrir al mercado de capitales para buscar financiamiento a través de un bono de estas características? Ya Martín nos va a contar bien el caso puntual, pero les puedo anticipar que las principales motivaciones tienen que ver con acceso a mercados, a inversores especializados, ¿no? que buscan la compra de este tipo de instrumentos, mejora reputacional, ¿sí? Diferenciación con los competidores, es esto de prender luces en faros lejanos, ¿no? y el mercado los puede localizar fácilmente, ¿no? Y respecto a las condiciones financieras, hay un atractivo potencial, pueden llegar a ser más atractivas potencialmente, ¿sí? En algunos casos se da que hay una condición financiera ventajosa, se cierra a tasas más beneficiosas para el emisor, depende un poco del contexto, ¿sí? Y de la profundidad de los mercados también. ¿Cuáles son los principales retos? Yo creo que el principal acá es la identificación de los proyectos elegibles. ¿Qué es verde? ¿Qué es social? ¿Qué es impacto? ¿Qué no? ¿Esto cumple una normativa o realmente tiene un impacto ambiental adicional? ¿No? Un poco está ahí el desafío en identificar el proyecto, en la medición de este impacto. Y acá es importante resaltarlo con negrita, porque la medición y luego el reporte es una de las características que tienen que tener estos mercados, porque es la forma de garantizar que realmente se está informando el impacto y se está dando al mercado la información correcta, y la falta de profundidad de los mercados, ¿no? Esto tiene que ver más con contexto de mercado de capitales. ¿Cómo garantizar la transparencia? Esto que decía. Bueno, primero alinearse a marcos internacionales, ¿no? Siempre eso ayuda a que el reporte sea, que esté alineado y que todos hablemos el mismo idioma, ¿no? Entendamos de qué estamos hablando. Una evaluación externa, una verificación, una revisión de un tercero independiente que pueda dar fe de lo que se está reportando, de lo que se está midiendo. Reportes periódicos, esto genera una buena práctica dentro de la misma organización y se une con lo último, que es la trazabilidad interna del destino de los fondos. Entonces, tener procesos bien definidos internos y luego tener un reporte no solo del uso de los fondos, a dónde fue el dinero, sino qué impacto generó, ¿sí? Justamente esta es la característica que les mencionaba, que diferencia a los otros bonos convencionales, entonces hay que remarcarlo, hay que informar el impacto. ¿Y cómo prevenir el greenwashing? Y primero definamos greenwashing, ¿no? Es esto de pasar por verde algo que no es, ¿sí? Que ahora no tanto, pero hace un par de años estaba de moda ser verde. Y entonces muchos decían serlo o mostrar sus acciones cuando realmente no lo eran, no había un impacto ambiental genuino detrás. Cuando se habla de greenwashing también se está metiendo el social washing, digamos, ¿no? También ahí está lo que es el lavado social detrás, ¿no? Y bueno, ¿y cómo se previene? Se previene con una
generar una coherencia entre la estrategia de negocio de la compañía que emite este instrumento con el objeto del instrumento en sí. Si hay una coherencia, uno está mostrando al mercado que no hay greenwashing, ¿sí? Que es genuino, el impacto es genuino. Un monitoreo continuo, auditoría, ¿sí? Una revisión externa de esto, y la penalización o señalización reputacional ante incumplimientos, y esto está un poco unido a lo que mencionaba Edgardo de la importancia de penalizar, ¿no? También. Tendencias globales, vemos una tendencia, esto es a nivel global, una tendencia creciente, ¿sí? El mercado global de este tipo de emisiones llega a 1.000 billones de dólares. Latinoamérica tiene solo el 5%, o sea que tenemos una gran oportunidad todavía para nuestros mercados para seguir profundizando. Vemos ahí una baja en el 2022, que tiene que ver con la guerra de Ucrania y Rusia, donde se paró un poquito este tema y se pararon los mercados en general, pero sigue con una tendencia positiva a nivel regional. Esta es la plataforma del BID que mide las emisiones de este tipo de instrumentos, y ahí vemos, no están resaltados, pero los principales países en la región emisoras de estos instrumentos son Chile, Brasil y México. No es casual porque son los países que tienen mercados de capitales más profundos, ¿no? Y hasta ahí llegamos con esto. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Daniela. Y si tuvieses, antes de irte, que nos dejes una clave para todas aquellas empresas que quieran financiarse con este tipo de instrumentos. Bueno, sintético. Sí, sintético. Bueno, creo que un bono, o sea, le diría a las empresas que miren a un bono temático, sea verde, social o sostenible, no como simplemente una fuente de capital, ¿no? Sino como una oportunidad de mostrarle al mercado que se puede generar valor económico, ambiental y social al mismo tiempo, ¿no? Y un poco esto, voy a agregarte un cosito más para atarlo con el título del panel, que tiene que ver con el reporte, ¿no? Más allá de lo que es el mercado de capitales, es importante que las empresas puedan evidenciar y mostrar esta generación de valor económico, social y ambiental. Y esto lo digo porque en un estudio que hicimos en SMS a principio de este año veíamos que de las empresas listadas en el mercado de capitales, menos del 40% reporta temas de sostenibilidad. Disculpen. Tanto en reporte integrado o en reportes de sustentabilidad o simplemente agregando los conceptos en la memoria. Ninguna de ellas es una pyme. Digo, falta todavía compromiso en las pymes por el reporte, capacidades, generación de capacidades. Y tengo otro dato, de este es 38%, dije menos del 40%, es 38% exactamente. Cerca del 90% está alineada a marcos internacionales de reporte, que esto es una muy buena práctica, pero solo el 30% tiene información verificada. O sea, solo se verifica de esa información que se reporta una porción muy chiquitita. Así que hay una oportunidad enorme ahí para seguir trabajando. Muy buena data. Muchísimas gracias, Daniela. Como anticipábamos, vamos a ir profundizando cuál es el papel de la sustentabilidad en el mercado de capitales, y en ese sentido le vamos a dar la palabra a Rocío Mendillo, que nos va a hablar de los distintos roles y los distintos productos ESG que ofrece el mercado de capitales, bueno, a través del BIMA, ¿no? Hola, buen día. ¿Cómo están? Hoy vengo a hablar un poco sobre cómo la sustentabilidad viene creciendo en todo lo que es el mercado de capitales, y para eso siempre me gusta destacar el rol de tres grandes actores dentro del ecosistema. En primer lugar, el rol de las emisoras, que hoy en día no solamente hoy solamente buscan coexistir armoniosamente con todo lo que es el ambiente y la sociedad,
porque saben que son herramientas que ayudan cada vez más a su reputación, a su buen posicionamiento, al acceso a nuevos clientes o mismo nuevos inversores. Si nos vamos al rol de los inversores, hoy en día son cada vez más los que solamente tienen una mirada, no solamente tienen una mirada de riesgo de retorno, sino una mirada de impacto y que tienen mandatos de invertir en empresas que generan impacto positivo. Y por último tenemos el rol de las bolsas de valores, que juegan un papel clave porque justamente lo que buscan es unir al inversor con la empresa y también desarrollan productos concretos para darle visibilidad a las empresas que generan impacto positivo. Si hacemos hincapié en BIMA, BIMA es Bolsas y Mercados Argentinos, la Bolsa de Valores de Argentina. Desde 2018 que adherimos a una iniciativa que se llama Bolsas de Valores Sostenibles, desarrollamos 4 productos, 2 que están destinados para emisoras de acciones y 2 que están destinados para emisoras de deuda. Respecto a los productos para emisoras de acciones, tenemos el panel de gobierno corporativo y el índice de sustentabilidad, y lo que son productos para emisoras de deuda, tenemos el panel de bonos sociales, verdes y sustentables y el panel de bonos vinculados a la sostenibilidad. Así que a lo largo de esta presentación voy a estar haciendo un doble clic sobre estos 4 productos. Acá tenemos el panel de gobierno corporativo, que es un segmento que está integrado por empresas listadas en BIMA y que de manera voluntaria deciden incorporar cuestiones de buen gobierno corporativo y de transparencia que van más allá de lo que están obligados a cumplir por el simple hecho de ser una empresa. Entonces se determinaron 15 requisitos que son los que la empresa debe cumplir para integrar el panel y una vez que la empresa presenta la información, empieza a formar parte del panel una vez que BIMA verifica que se cumplan los 15 requisitos. Al día de hoy son 5 empresas que forman parte, Pampa Energía, Banco Macro, Grupo Superbiel, YPF y BIMA. Acá tenemos el índice de sustentabilidad. El índice lo que hace es evaluar anualmente el desempeño de las empresas listadas en BIMA en estos 4 ejes que ven en pantalla: el eje ambiental, social, de gobernanza corporativa y contribución a los ODS. Y una vez que se evalúan a las empresas listadas en BIMA, se destacan a las mejores 20 en este desempeño. Este índice tiene 5 grandes objetivos. En primer lugar, posicionar a la Argentina como un país que tiene una bolsa de valores comprometida con estas cuestiones. Después, incentivar a las emisoras y sensibilizar a los emisores en estas cuestiones. Después tenemos promover la elaboración de reportes. Este es un punto importante porque ¿cómo hacemos nosotros para evaluar a las empresas? Es todo mediante información pública, el reporte, las memorias, newsletters, la página web, noticias, etc. Entonces siempre promovemos que las empresas sean transparentes con toda la gestión que tienen anualmente. Y por último, posicionar a BIMA como una empresa que lidera con el ejemplo. Esto se linkea con la primera slide que empecé a hablar. BIMA como bolsa de valores tiene 2 roles. En primer lugar, ser la bolsa de valores que desarrolla estos productos, pero también es una empresa que tiene oferta pública de acciones y tiene que cumplir los mismos estándares que todo el resto de las compañías. Entonces, no solamente que desarrolla estos productos como bolsa de valores, sino que como empresa forma parte de estos productos. Respecto a cómo es el proceso de cálculo del índice, trabajamos en alianza con Refinitiv, la tecnología de Refinitiv. Lo que hace Refinitiv es evaluar el desempeño de las empresas listadas en BIMA en los primeros 3 ejes, el ambiental, social y gobernanza corporativa. Y todo lo que mide Refinitiv pesa el 80%. Después BIMA tiene sus propios indicadores que analizan el desempeño de las empresas en lo que es la contribución a los ODS, y eso pesa un 20%. Se calcula la matriz de pesos ponderados, se destacan a las mejores 20 empresas, se presenta a un comité, se aprueba y se publica en orden alfabético en nuestra página web. Acá tenemos el listado del último rebalanceo, es el rebalanceo se hace todos los años y siempre es mirando la gestión del año anterior. Acá tenemos algunos ejemplos de las empresas que formaron parte del año pasado y actualmente estamos trabajando en el próximo rebalanceo. Yo siempre destaco acá que es súper importante lo de la transparencia de información y que las empresas publiquen lo que hacen, porque capaz la empresa número 21 por centésimos no quedó en el top 20. Y acá pasamos a los productos de emisoras de deuda. Tenemos el panel de bonos sociales, verdes y sustentables, que eso va a pisar bastante con lo que dijo Dani.
Un bono SBS, que es la forma que tenemos de abreviarlo, cumple con la definición tradicional de lo que es un bono, pero la diferencia que hay para llamarlo SBS es qué hace el emisor con la plata. Si el emisor con los fondos decide financiar o refinanciar un proyecto con un impacto en lo ambiental, es un bono verde. Si el emisor con los fondos decide financiar o refinanciar un proyecto que tenga un impacto en lo social, es un bono social. Ahora, cuando hay una combinación de impactos, se lo denomina un bono sustentable. Sin embargo, para que un bono SBS sea catalogado como tal, no solamente tiene que cumplir con esta definición, sino que además debe cumplir con una serie de estándares internacionales que dan claridad a la hora de determinar cuándo un proyecto es social o cuándo un proyecto es verde. Los dos estándares internacionales más reconocidos son CBI e ICMA. BIMA sigue con ICMA, que es la Asociación Internacional del Mercado de Capitales, y lo que hizo ICMA fue establecer estos 4 principios que ven en pantalla que el emisor debe cumplir a la hora de etiquetar en el panel. En primer lugar, el uso de los fondos, que el 100% de los fondos sea destinado a financiar o refinanciar un proyecto con impacto ambiental y o social. Después, el proceso de evaluación y selección de los proyectos. Esto hace referencia a cuáles fueron los criterios que tuvo la compañía para decidir en qué proyectos invertir y en cuáles no. Después, la gestión de los fondos, de qué manera el emisor le asegura al inversor la trazabilidad de los fondos, o sea que los fondos vayan 100% a lo que se dijo y no otra cosa, sino está el concepto que habló Daniela sobre el greenwashing. Y por último, la elaboración de informes donde con cierta periodicidad, suele ser un año, el emisor le remite al mercado un informe donde muestra los beneficios generados hasta esa época, cómo se utilizaron los fondos, entre otras cosas. Si ustedes ingresan a nuestra página web, van a poder ver la guía y el reglamento, que es un punteo más formal de lo que debe cumplir el emisor para poder etiquetar en el panel. Esta es una tabla que la actualizamos permanentemente cada vez que hay una nueva colocación. Comienza desde que se lanzó el producto hasta el día de la fecha. Si no me equivoco, hay más de 75 colocaciones en nuestro panel. Y lo que hacemos es publicar la fecha de emisión, mes, año, el tipo de bono, si es verde, social o sustentable, el emisor, la especie es el nombre del instrumento, el monto con el plazo y después documentos relacionados a la pre y post emisión. Hace poco decidimos incorporar la anteúltima columna, que es el aviso de resultado, porque vimos que aún siendo empresas que nunca se habían financiado a través del mercado de capitales, tuvieron sobreoferta al momento de la colocación. Hoy en día más del 80% de las colocaciones que tenemos en el panel tuvieron sobreoferta, y esto se linkea también con la primera slide que empecé a hablar, el rol de los inversores, que hoy en día deciden invertir en empresas que generan impacto positivo. Y por último tenemos el panel de bonos vinculados a la sostenibilidad, que este es un producto un poco más exigente y más complejo, y es por eso que tiene muchísimas menos colocaciones que el panel de bonos SBS. Pero acá el emisor no va a usar los fondos para financiar o refinanciar un proyecto que tenga un impacto en lo ambiental y en lo social, sino que va a usar los fondos para establecerse un KPI de sustentabilidad dentro de su industria en particular, en un plazo determinado. Bajándolo más a tierra, por ejemplo, puede ser una empresa de bebidas que quiere bajar su consumo de agua, reducir su consumo de agua en su proceso productivo en un plazo determinado. Entonces, terminado ese plazo, recibe una auditoría para ver si lo cumplió, y si en caso de que así sea, el bono queda vinculado. Y si no, acá es donde cambia la estructura financiera del instrumento, donde el emisor tiene que pagar un punto más de tasa, que es una especie de penalidad. Entonces yo siempre destaco que la diferencia entre el primer panel y este es que el primero es más reputacional y este es reputacional y económico. Y de la misma forma que tenemos público en la página web la guía y el reglamento para el panel de bonos SBS, lo mismo pasa con vinculados. Y por último, no quería dejar de mencionar el último producto que lanzamos desde BIMA, que es el mercado voluntario de carbono. Yo no soy la persona especialista en BIMA que se encarga de eso, pero quería mencionarlo. Desde BIMA Educa, que es nuestra plataforma de educación financiera, lanzamos capacitaciones de todo tipo, tanto niveles básicos como avanzados, y una de esas capacitaciones es el mercado voluntario de carbono, donde hablan especialistas del tema, así que nada, lo dejo ahí para cualquier persona que le interese lo pueda ver.
muchísimas gracias, Rocío. Y bueno, quisimos dejar para el final un caso empresa, un poco para coronar todas estas presentaciones, y qué mejor que invitarlo a Martín Herzowski. Él es fundador y gerente general de Ecofactory, y lo invitamos no solamente para que nos cuente y que nos inspire, digamos, con las actividades que desarrolla en su empresa, sino también un poco para que nos cuente cómo fue todo este proceso de financiar, de llegar a financiarse, ¿no?, con estos instrumentos. Así que Martín, todo tuyo. Bueno, gracias, buen día, gracias por la invitación. Voy a empezar por contarles un poco qué hacemos, cómo hacemos y por qué hacemos lo que hacemos en Ecofactory. Yo fundé Ecofactory hace 15 años con un propósito, el de encontrar una solución a las bolsas plásticas de un solo uso. A partir de ahí fuimos desarrollando el producto que hoy conocemos como bolsa reutilizable, y siempre para una pyme, por lo menos en la Argentina, la financiación es un escollo bastante importante y difícil de soslayar. Así que hoy les voy a contar cómo las finanzas sostenibles pudieron aportar en esto. Tengo un video que cuenta rapidito qué es lo que hace Ecofactory, más rápido que yo lo cuento. La respuesta es sí, pero no de esta manera. Hace 15 años fundamos Ecofactory persiguiendo un sueño. El sueño de eliminar las bolsas plásticas de un solo uso. Para esto desarrollamos la tecnología y definimos el producto de bolsas reutilizables, que hoy son estándar a nivel mundial. Nos proponemos ayudar a las empresas en su transición ecológica. Sobre todo las grandes empresas, en el sentido que es en ellas donde está el mayor impacto, ¿no? Estamos muy conformes con el lugar a donde llegamos, pero sentimos que tenemos que ir más rápido. El mundo necesita que vayamos más rápido. Nosotros estamos en 12 países, producimos 5 millones de bolsas por mes, pero necesitamos ir mucho más rápido porque la realidad no nos da tiempo. Cuando hablamos de bolsas que van a durar una sola vez, incluyo las bolsas de e-commerce, que llega a tu casa, la rompes y la vas a tirar a la basura. La bolsa de arranque, esa en la que pones la fruta y la verdura. En algunas oportunidades hasta bolsas camisetas que se usan por un elemento que queda sucia y va a durar una sola vez. Pero hay infinidad de ocasiones en las cuales uno necesita una bolsa para usarla una sola vez. Y esas son las oportunidades donde esa bolsa no debe ser de plástico, debe ser de una materialidad compostable. Para eso invertimos años en el desarrollo de una molécula para hacer una bolsa biodegradable y compostable. Es una bolsa que se hace tierra en 180 días. Un poco nuestro compromiso es, en todo lo que tiene que ver básicamente con el plástico de un solo uso, es entregarles esas soluciones. O sea, empezar a generar esos productos sustentables que cumplan la misma funcionalidad, que tengan y que estén en un rango de costos razonable y aceptable, y que además sean escalables, o sea, poder producir grandes niveles, porque cuando hablamos de grandes impactos hablamos también de grandes volúmenes. La sustentabilidad está en nuestro ADN desde el nacimiento. Nosotros ya hace más de 7 años certificamos como empresa B de triple impacto, y nos da orgullo decir que somos una de las más de 10.000 empresas B del mundo. Claramente hay una diferencia grande entre una bolsa flotando en el océano y una bolsa que ponemos en una compostera y casi por arte de magia a los 6 meses se transforma en tierra fértil. O sea, eso es un poco para lo que trabajamos. Bueno,
Entonces, recopilando, luego de la fundación de EcoFactory, vimos que la mejor forma de mitigar las bolsas plásticas de un solo uso es creando una bolsa que usemos siempre la misma, como hacemos con los platos, los vasos en nuestras casas, con la ropa. No había ninguna razón, ni hay ninguna razón para que una bolsa sea desechada cuando la usamos. Con lo cual, la bolsa reutilizable es el objeto correcto para llevar y traer nuestras cosas. Ese desarrollo que nosotros lo hicimos hace 15 años nos permitió ser la primera empresa de techo del mundo en crear la categoría de bolsas reutilizables, y por eso también pudimos penetrar varios mercados, estar en varios países y lograr que cientos de millones de hogares hoy hagan las compras de una manera distinta. Pero veíamos que había, como explicaba antes en el video, ocasiones de uso donde la bolsa tiene que seguir siendo de un solo uso. Por ejemplo, bolsa de correo, bolsa de residuos, y que sea de plástico sigue siendo un sinsentido, porque para usarla una sola vez, una bolsa que esté hecha de una materialidad que dura 500 años, no tiene sentido. Entonces, desarrollamos el bioplástico, que está hecho a base de almidón y que permite tener la performance de una bolsa plástica, pero sin embargo es una bolsa que en una situación de compost se comporta como una cáscara de una fruta. O sea, se descompone y se transforma otra vez en tierra fértil, que es la manera en que la naturaleza recicla los elementos orgánicos. Ahora, todo esto requería una gran inversión, y sobre todo una gran inversión para una pyme. Y nosotros veníamos invirtiendo ya desde hace muchos años muy fuertemente, con lo cual nos enfrentamos al sistema financiero, donde nos decía, bueno, mira, si no me puedes dar más garantías reales, no te puedo dar más financiamiento. Y para poder generar este cambio, necesitamos justamente más financiamiento. Entonces, bueno, ¿cómo enfrentar este desafío? Porque por un lado están los proveedores de materia prima, que a una pyme le piden pago anticipado o contado, sobre todo si se trata de un cliente nuevo, y por otra parte, desde la mirada pyme, los clientes también son clientes grandes, en este caso cadenas de supermercados, ¿no? Que tienen la idea de decir, bueno, yo me quiero desplastificar, pero no voy a pasar a pagarte ni anticipado ni contado, vas a seguir esperando los 90 días para que te pague. Con lo cual todo el peso del capital de trabajo más la inversión recae en la pyme. Bueno, así fue como, digamos, todo esto que venimos escuchando, que nos vienen contando en el panel, que se trata de cómo salir de la órbita del Banco Central y entrar dentro de la órbita de los bonos, de la bolsa, que permite justamente que el mercado, no las entidades financieras, sino el mercado, demuestre el interés en empresas y en proyectos que tienen un fin ambiental o social y quieran invertir en eso. Bueno, así fue como nosotros veíamos este proyecto de emitir una obligación negociable como una montaña gigante, ¿no? ¿Cómo se hace esto para una pyme, una obligación negociable? Pero dentro del sistema existen las obligaciones negociables pymes, y dentro de las pymes avaladas por los bancos, con lo que le dan mayor seguridad al inversor, y en el caso nuestro, además le pudimos, a través de una calificadora de riesgo, hacer el etiquetado verde, porque justamente los fondos nuestros se dedicaron específicamente para desarrollar una línea de negocio que es para reemplazar bolsas plásticas por bolsas compostables. Así fue como, bueno, salimos al mercado con una obligación negociable avalada por 3 bancos, por el Galicia, el Superviel y el Comafi. El objetivo era poder obtener $500.000, y tuvimos ofertas por casi 2 millones. O sea,
la verdad es que nos superó de una manera casi inesperada la cantidad de oferta a lo que íbamos a buscar. Esto lo que logró fue que tuviéramos básicamente una tasa muy buena. En ese momento creo que fue Padlar más 2.9, una cosa así, fue hace un año. Básicamente nosotros dedicamos los fondos a la compra de materia prima y maquinaria, y como hablaban antes, lo importante de una obligación negociable verde es cómo luego se pueda reportar y demostrar el efecto que tuvo esa inversión positivo, en este caso positivo ambiental. En nuestro caso, también eso que parece algo muy difícil, como el proyecto es un proyecto muy directamente relacionado con el impacto ambiental positivo, fue fácil. O sea, la cantidad de bolsas que nosotros pudimos producir en un determinado tiempo y poner en el mercado equivale directamente a la cantidad de bolsas que reemplazamos. O sea, dejó de haber, en este caso, hasta fin de marzo de este año, reemplazamos casi 18 millones de bolsas plásticas por bolsas de almidón compostables. Todo lo que, no quiero redundar en todo lo que ya dijeron las chicas, porque esto para una pyme genera un montón. Claro, simplemente muy escueto consultarte cómo fue ese proceso, ¿no? de presentar información, los informes, la verificación, si necesitaste una tercera opinión, una opinión externa. ¿Cómo fue todo ese proceso de manera sintética? Primero que nada, el proceso fue mucho más fácil y mucho más simple que lo que nos parecía o pensábamos que iba a ser en un principio. Las regulaciones para las ONPymes están muy allanadas para que sean fáciles. No se trata de reportes de 200 hojas, no, es algo extremadamente simple donde se explica cómo se usaron los fondos, qué impacto tuvieron, y después, bueno, hay una calificadora de riesgo que es la que dice que si eso es o no elegible, y se termina ahí. No, es simple, realmente muy simple, y muchísimo más simple que lo que usualmente uno desde el lado de empresa, de pyme, cree que va a ser, ¿no? Redondear, estamos bien. Y la otra cosa con la que quisiera redondear es que hoy hablamos varias veces del tema greenwashing, y a veces se confunde greenwashing con lucro. O sea, las empresas de triple impacto son empresas que tenemos lucro. Eso no es greenwashing, eso está bien. El tema es efectivamente tener un impacto social o ambiental positivo y lucro, ¿no? El lucro es lo que nos hace sustentables y sostenibles en el tiempo. Es que cuando hablamos de sustentabilidad, en realidad estamos hablando de un impacto económico, ambiental, social y de gobernanza, ¿no? de la ética empresarial. Así que no es pecado ganar dinero, ¿no? Generando un impacto positivo tanto en el medio ambiente, en lo social o valores éticos, ¿no? Desde una buena gobernanza. No solamente que no es pecado, sino que es nuestro deber, ¿no? Así que bueno, vamos a dar por finalizado este panel. Muchísimas gracias a cada uno de los expositores por hacer realmente el esfuerzo de hoy y bueno, con las complicaciones de inicio. Muchísimas gracias.